que saludar oficialmente. Yasna, ¿ah? No, yo estaba saludando nomás. Buen día a todos y todas, a todos los que se han conectado, a todas las que se han conectado, un tema tan interesante e importante que vamos a desarrollar ahora y que veo un gran interés. Bueno, creo que quien debe dar las palabras de apertura es Ignacio Ramírez, el vicepresidente de Capacitación y Formación Sindical. Yo soy la encargada de comunicación de la ANEF, vicepresidenta de comunicación. Estamos viendo y esperando que nuestro presidente ANEF, José Pérez de Develi, se pueda conectar, pero está en una reunión en el servicio civil, con el director del servicio civil, así que estamos viendo si alcanza a conectarse ahora para dar un saludo de apertura. Pero de todas maneras, Ignacio ahí puede abrir con el objetivo de esta capacitación, que es una de muchas. Este año hemos ido realizando, participamos con actividades con la Suceso hace un mes atrás, que también tuvo una participación bastante importante, más de 400 personas, así que esperamos que podamos seguir en esa misma línea de interés, donde se conecten para este tipo de capacitaciones. También justo ahora estábamos conversando con Ignacio la posibilidad de hacer una encuesta, les adelantamos ahí que probablemente en un tiempo más, un par de semanas o un mes, les va a llegar una encuesta a sus asociaciones para que respondan. Estábamos justo viendo la estrategia para motivar que respondan respecto a los intereses de capacitación que tienen y hacer más inclusivo esta temática. Y además cambiar la forma en que desde la ANEF comunicamos de forma más participativa, más inclusiva. Ahí, Ignacio, no sé si José te respondió ya o abres tú. Estoy haciendo como de telonera, estoy de telonera ahora. Que tenía bloqueado el audio. No, Ignacio parece que está ocupado todavía. Buenos días a todas y todos en nombre de la ANEF. Acá Ignacio Ramírez Villegas, yo soy el vicepresidente de Capacitación y Formación de la ANEF en este periodo. Ya Yasna la conocen desde el periodo anterior y ahora estuvo saludando y haciendo el apoyo en esta actividad de difusión en su rol de vicepresidenta de Capacitación. ¿Ya? En ese contexto le doy las disculpas a todos por este inconveniente. Ya para la siguiente vamos a aumentar la capacidad, porque nuestra idea desde el directorio de ANEF es realizar después de fiestas patrias todas las semanas una charla, un webinar abierto de materias relevantes para las y los funcionarios públicos y en especial a quienes tienen rol de dirigencia. Ahí Yana le estaba contando que la próxima semana tenemos un focus con algunos dirigentes regionales de los consejos regionales y provinciales, y después viene una aplicación de una encuesta de estilo de detección de necesidades de capacitación. Así que ahí vienen desafíos importantes en términos de actividades virtuales, presenciales, cursos, seminarios, tanto en Santiago como en región. Entonces, le doy la bienvenida a quienes van a ser nuestros expositores. Jaime Riquelme Bravo, él es analista del Departamento de Gestión Habitacional de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Marcela García Chil, que también es funcionaria de la División de Política Habitacional del CERVE. Ya, aquí no los veo porque hay varias pantallas. También debo reconocer el apoyo que nos permitió materializar esta actividad a Cristian Moreno, que es del gabinete del ministro, a José Pérez en su condición de presidente de nuestra organización, y a Ivonne Rosa, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de ANEF, que además es funcionaria y dirigente del Serviu acá en la región metropolitana. Así que, Jaime, por favor, si requieres compartir, está habilitado para compartir. Si no, cualquier cosa. Bueno,
Primero que nada, buenos días y reitero por mi parte las disculpas del caso porque por un tema técnico no me pude conectar y cuando logré conectarme no tenía cupo. Así es que solamente reiterar esas disculpas. La idea acá es exponerles sobre el programa de viviendas para organizaciones de trabajadores. Nosotros... Hay un micrófono abierto. Nosotros tenemos preparada una presentación general, básicamente sobre cómo operaría el programa, cómo tenemos pensado que puede operar. Este programa es una experiencia piloto, por lo tanto nos servirá para recoger experiencia y para que en un futuro, en el próximo llamado, ya podamos recoger y podamos implementar o que este programa se implemente y funcione de la mejor forma posible. Seguramente en este primer llamado, en este llamado especial, en este programa piloto, hay muchas situaciones que van a quedar fuera que no vamos a poder abordar, pero nosotros siempre estamos con estos programas, con estas experiencias pilotos, recoger la experiencia para perfeccionar los programas con el objeto de que a futuro estos puedan funcionar de la manera adecuada y se puedan acoger las distintas necesidades y situaciones que se van dando en la medida que esto se va poniendo en práctica. Voy a compartir una presentación que básicamente yo diría recoge la operatividad del programa, que está además en la resolución 867, pero que nos puede dar una idea de cómo va a funcionar este programa, sobre todo de aquellos que son dirigentes y que podrían eventualmente organizar grupos para que puedan postular a este programa en el marco reglamentario que lo permite. Voy a aquí compartir la pantalla. Ahí está. ¿Se ve? Sí. No se ve nada. No se ve Sí se nada. ve. Yo lo... Demasiado chico. ¿Cómo lo hago aquí? Lo que pasa, Jaime, es que estás compartiendo tu pantalla y no la lámina. Te falta apretar el botón. No se ve bien, ¿se entiende? Sí, la idea es que si no es esto el que yo quiero, déjenme probar de nuevo por último, lo vamos a hacer. Espérenme un poquito, por favor. ¿Cómo sale? Ya acá. ¿Cómo sale? No sé, bueno, ¿qué tal? Sé cómo cerrar el la tecnología. Y ahora compartir. No, tengo que pusiste como. ¿Vamos a cargar? Ahí se ve mejor. Sí, se ve mejor. Pero Jaime, mira, expone, y esto te vas firmando, y después nosotros hacemos llegar las PPT a cada una de las personas para que, Perfecto, no hay problema. para que no estemos tan ansiosas con el tema. O sea, lo importante es que la PPT es una guía que nos va a pedir orientar el proceso de la exposición, pero después le podemos hacer llegar la PPT a cada una de las asociaciones para que la puedan bajar a sus bases. Sí, a su... ¿Por qué se ve así? ¿Y esa lupa de ahí, no? No. Ya.
Ahí se ve bien esta pantalla completa, ¿eh? ¿Ahí se ve bien? Ya. Bueno, vamos a partir con la presentación. Mis disculpas del caso de la tecnología. Bueno, este programa en el fondo está impulsado por el Ministerio en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional y es una nueva línea programática que tiene por objetivo diversificar las opciones para acceder a la vivienda, abordando un sentido de urgencia habitacional del plan, pero también que tiene que ver con promover el acceso colectivo a vivienda a través de planes o proyectos de vivienda en que participen las organizaciones de trabajadores y sus empresas, o más bien dicho, sus empleadores. Por esto el programa, y tal como lo estamos haciendo hoy día, requiere una amplia difusión y sobre todo de la participación y colaboración de ambas partes, tanto de las organizaciones de trabajadores como de los empleadores, y pretendemos consolidar esta línea y desarrollar... y desarrollar unas 16.000 viviendas en el transcurso del tiempo, unos 3 o 4 años. Ahora, ¿quiénes son los participantes acá? Los trabajadores organizados o agrupados colectivamente en sindicatos, en el caso de empresas privadas, o asociaciones gremiales, en el caso de trabajadores públicos como nosotros, ¿ya? O de municipalidades. Y la idea es que tengan capacidad de ahorro y la posibilidad de que puedan complementar el precio de la vivienda mediante un crédito hipotecario de acuerdo a sus ingresos. Vamos a ver adelante que además que el subsidio que se da en este programa es bastante más alto que en programas comunes de subsidio como el Decreto 1 en el cual se basa este programa. Y eso va con el objetivo de que los trabajadores tengan un mejor financiamiento y por lo tanto puedan acceder de mejor forma a un crédito hipotecario. Y por otro lado están los empleadores, que pueden ser empresas privadas o públicas, o bien organismos públicos, que deseen o tengan pensado llevar adelante planes habitacionales para sus trabajadores, para que estos puedan acceder a la vivienda en propiedad. Ahora, los empleadores, en este caso, deberán aportar el apoyo técnico y el terreno en que se desarrolla el proyecto. Esto es bien importante, porque el programa está pensado en que uno de los principales aportes de los empleadores o las empresas es que aporten el terreno para el desarrollo del proyecto. Y nosotros como ministerio, Servio Ceremi, vamos a otorgar apoyo mediante los llamados, la difusión, orientación, como es el caso de esta presentación, del subsidio habitacional directo y beneficios adicionales como el subsidio al pago oportuno del dividendo y un subsidio para financiar el seguro de desempleo, seguro que se exige en los créditos hipotecarios a nuestros beneficiarios de subsidio. Ahora, ¿cómo vamos a implementar este plan? Este programa piloto lo vamos a hacer a través de un llamado especial que ya está en curso, a través de una modalidad colectiva, de un programa habitacional destinado a sectores medios, que es el decreto número 1, como ya se les dije, y que está también en el marco del desarrollo de proyectos de integración social calificados como tal por el Servio, lo que nos va a permitir otorgar mayores montos de subsidio. Este programa, cuyo llamado ya está en curso, se dispuso por la resolución exenta número 867 de este ministerio, que fue publicada en el Diario Oficial el 18 de julio, es decir, desde ahí empieza el pedido de postulación, cuyo cierre será el 30 de noviembre de este año. Y este programa piloto contempla en su primera fase, en su primer programa, 630.000 UF a distribuir según la presentación de los grupos de postulantes que tengamos, hasta por un máximo de 600 viviendas. Aquí lo importante, y como vamos a ver más adelante, es que el grupo venga asociado a un proyecto, y ese proyecto después es el que se va a desarrollar. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de postulación? Aquí en los requisitos de postulación es, como ya les dije, importante, es el aporte del terreno por parte del empleador o bien que venga la respectiva promesa de compraventa. Como les dije, uno de los pilares acá es que el empleador aporte el terreno. Y junto con ello, para materializar este aporte, debe presentar un certificado de dominio vigente sobre el terreno y alternativamente una promesa de compraventa que tendrá que estar suscrita ante notario,
con copia de la inscripción del dominio vigente a nombre del premitente vendedor. Esto porque posterior a la selección, esta promesa hay un plazo para que sea ingresada al conservador de bienes raíces y se materialice su transferencia. Esta escritura de compraventa podrá ser ingresada en un plazo máximo de 90 días contada desde la publicación de la selección del llamado. Ahora, la idea es que este terreno, que está a nombre de la empresa o que esté compromiso de compraventa, que una vez que se formalice, se sea a título gratuito a la organización de trabajadores o a cada uno de los trabajadores del grupo que postula. La postulación, dentro del requisito de postulación, está la formalización de un convenio de trabajo suscrito ante notario. Este convenio de trabajo se establece la voluntad de las partes de llevar adelante el proyecto y se identifican sus obligaciones y compromisos de las partes, o sea, del empleador y del empleador. En este convenio debe quedar establecido como mínimo el compromiso de cesión del terreno en que se va a desarrollar el proyecto perteneciente al grupo de postulantes. Esta cesión tiene que ser, como ya les dije, a título gratuito. Debe identificar el número de trabajadores que considera el proyecto. Y aquí es importante que se indique el número de trabajadores que pertenecen a la asociación gremial o al sindicato y quienes no lo son, porque la idea es que participen mayoritariamente trabajadores que estén adscritos a un sindicato o a una asociación gremial. Y por supuesto puede complementarse con un porcentaje de trabajadores que sean parte de la empresa o del instituto, de la institución pública para completar el grupo postulante. Debe también identificarse las características del proyecto, o sea, qué tipo de proyecto, la tipología de las viviendas, la cantidad de viviendas, que pueden ser 300, y también los rangos de precio de las viviendas, otros aportes que puedan hacer los empleadores, los trabajadores, y cómo estos aportes se van a materializar. Dentro de este convenio de trabajo que se presenta también debe quedar establecida la conformación de un equipo comité del proyecto, que está conformado por representantes del empleador, de la organización de trabajadores y de a lo menos un representante que sea parte del grupo postulante. O sea, que hay una participación de todos, no solamente de la asociación gremial, sino que también del empleador y, en este caso, también del grupo postulante, ya que la función de este equipo comité es que se vele por el buen desarrollo y diseño del proyecto, que se supervise su elaboración de los proyectos técnicos, la contratación y ejecución del proyecto, así como también deben vigilar las labores de la asignación y la venta de las viviendas. O sea, todo lo que tenga que ver a lo mejor con el trámite de los créditos hipotecarios, a quién se van a asignar cada una de las viviendas que son parte del proyecto, etc. Y también relacionarse con el servicio respectivo en la que corresponde. Ellos tendrán la obligación de contratar una empresa constructora, la que deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio, y solicitar a la empresa constructora como parte del contrato de ejecución de las obras la presentación de un informe de mecanismo postventa y calidad de la construcción. Esto tiene por objetivo de que incluya estrategias y medios directos de atención a los trabajadores beneficiarios que van a adquirir las viviendas en caso de que se presenten fallas o deterioros en la construcción que afecten el proyecto a partir de la obtención de la recepción municipal. O sea, todo este mecanismo de postventa en el fondo tiene que ver con reparar o ver cómo se van a abordar la reparación de fallas de construcción de las viviendas una vez que ya las viviendas estén en poder o hayan sido adquiridas por los respectivos beneficiarios. Debe adjuntarse una carta GAN del proyecto y de la ejecución del proyecto y además formar un expediente de postulación, que es parte del convenio de trabajo, que está no lo tengo acá, pero en la resolución 867, que se las podemos adjuntar después, Ignacio, para que la distribuyan, hay un anexo en que están todos los antecedentes técnicos que deben presentarse del proyecto. Parte de estos antecedentes, los voy a nombrar. Por ejemplo, tiene que estar los antecedentes del terreno, los antecedentes generales de postulación, como el formulario de ingresos firmado por el representante legal del grupo de trabajadores, el convenio de trabajo, la nómina del trabajador que integra el proyecto, los formularios de incorporación al proyecto que vamos a tener en su momento, las facilidades de servicio del terreno, los antecedentes del proyecto, como el plano loteo,
¿ya? Los planos de arquitectura, etc. Entonces, todo esto está detallado en el anexo 1, en esta lista de antecedentes que tienen que presentar en los antecedentes de postulación. Ahora, ¿cuáles serían las características de los proyectos que debieran presentarse, que ustedes debieran tener presente si gestionan la postulación de un grupo de postulantes para que se desarrollen? Bueno, este debe considerar como mínimo 2 tramos de precio de vivienda, de acuerdo a los porcentajes que están señalados en este cuadro, que se destinarán a los trabajadores según la nómina, a los trabajadores que se presenten en la nómina según su registro social de hogares. Hay un primer tramo de viviendas que es hasta, voy a hablar de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Libertador, Bernardo O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Metropolitana, porque además, dependiendo, hay regiones que son de la zona norte, que incluyen la provincia de Chiloé, y regiones de las zonas extremas que tienen distintos tipos de precios. En el caso de la región metropolitana y las regiones que van, yo diría, de Coquimbo a Los Lagos, el precio de la vivienda tiene que ser hasta 1.200 unidades de fomentos. Estos están destinados a trabajadores de hasta el 50% del registro social de hogares, que tienen que tener un ahorro mínimo de 50 unidades de fomento. En el caso de las regiones del norte y la provincia de Chiloé, este tramo podrá ser de hasta 1.300 UF, y en las regiones extremas, Aysén y Magallanes, este tramo llega hasta las 1.400 UF. Entonces, el mínimo tiene que ser un 20% y tiene que estar dirigido a trabajadores que estén dentro del 50% del registro social, hasta el 50% del registro social de hogares. Hay un segundo tramo de viviendas que como mínimo tiene que ser un 60% para trabajadores ya hasta el 90% del registro social de hogares, que tienen que tener un ahorro de 70 UFs, y aquí el tramo de precio va de las 1.200 a las 1.600 unidades de fomento. En el caso de las regiones del norte y provincia de Chiloé, más de 1.300 y hasta 1.700, y en las regiones del extremo sur, entre 1.400 y 1.800 unidades de fomento. Estos son por lo menos los tramos mínimos que debe considerar, el proyecto. Ahora bien, también está la opción, es optativo, de que hay un tercer tramo que no puede superar un 20% de las viviendas del proyecto, en que las personas o los funcionarios deben contar con registro social de hogares, pero hay un tope de ingresos. El ahorro mínimo acá es de 120 UFs, y el precio, ese tramo va de las 1.600 hasta las 2.200 unidades de fomento, en las regiones del norte y provincia de Chiloé entre 1.700 y 2.600, y en las regiones de Aysén, la región del extremo sur, perdón, entre 1.800 y 2.600. ¿Cuáles son los montos de subsidio? 1.000 UF, de la región de Coquimbo a Los Lagos, en las regiones del extremo norte y provincia de Chiloé 1.100 unidades de fomento, y en las regiones del extremo sur de hasta 1.200 unidades de fomento. Como ustedes ven, el subsidio es bastante más alto que en lo que considera el decreto 1 en general. O sea, solamente decirles que, por ejemplo, en el subsidio, en el decreto 1, ese tramo de más de 1.600 hasta 2.200 unidades de fomento, el subsidio máximo es de 250 UF. Acá en el programa de trabajadores, ese monto de subsidio fijo para todos los tramos es de 1.000 unidades de fomento. Ahora, tal como les dije, esto está en las láminas para la presentación, que seguramente les va a llegar después, se puede considerar un tercer tramo de precio de vivienda, pero eso va a depender, yo diría, de la capacidad de financiamiento de los trabajadores y o los aportes de la empresa, porque la idea es que no exceda más del 20% de viviendas del proyecto. Quiero hacer acá, o sea, el proyecto puede considerar como mínimo los 2 tramos, 1.200 y de 1.200 a 1.600. Con mínimo de 20 y un mínimo de 60, pero si considera 2 tramos podría ser un mínimo de 30% de viviendas para trabajadores hasta el 50% y 70%, por ejemplo, para los del segundo tramo de 1.200 a 1.600, siempre y cuando no haya un tercer tramo. Y de haber un tercer tramo, como les dije, el máximo puede ser hasta un 20%.
Entonces, ahí hay que identificar la demanda, hay que identificar quiénes podrían ser los funcionarios que podrían optar este programa y en base a eso ir conformando el proyecto de acuerdo a estos precios o a estos tramos de vivienda. En el caso del tercer tramo, tienen que tener registro social de hogares. Ahora, si los trabajadores están sobre el 90% del registro social de hogares, o sea, en el tercer tramo podrían haber trabajadores del 80% o que estén en el 100% del registro social de hogares. Pero si están sobre el 90% se va a exigir un tope de ingresos del núcleo familiar. Esto es considerando el ingreso bruto menos los impuestos e imposiciones, que va desde 1.400.000 más o menos hasta 2.500.000. Y en el caso de las regiones del norte y extremo sur, desde 1.800.000 a 2.996.000 más o menos. Ahora, los tramos de precio, porque esto depende también de los integrantes del grupo familiar, están claramente establecidos en la resolución 867. Aquí hay algo importante con el ahorro. A lo menos el 50% del ahorro mínimo señalado en la tabla, o sea, 50, 70, 120 UF, deberá estar depositado y como monto disponible al momento de la postulación o al 30 de noviembre del año 2022. En una cuenta de ahorro para la vivienda o en alguno de los instrumentos de ahorro que señala el decreto 1. Pero por lo menos tienen que tener el 50%. Y el 50% restante deberá enterarse a la fecha de la respectiva escritura de compraventa. Lo que sí, en lo que tienen que acreditar para la compra de la vivienda son los mínimos de ahorro que están establecidos acá en el cuadro. Pero, por ejemplo, si alguien postula al segundo tramo de precio de vivienda, puede postular con un ahorro con mínimo 35 unidades de fomento y las otras 35 unidades de fomento las tiene que tener al momento de suscribir la respectiva escritura de compraventa. Y lo otro acá es que no será exigible la permanencia antigüedad del ahorro como se establece en el decreto 1, que para postular tiene que haber por lo menos un año de antigüedad en la cuenta de ahorro, y tampoco se va a hacer exigencia de la preaprobación de crédito que se exige para cuando hay crédito hipotecario. O sea, que en los llamados a postulación del decreto 1 para postular tienen que tener en el fondo una especie de informe de preaprobación de crédito por parte del banco. Eso no lo vamos a exigir en este llamado. Ahora, hay aquí, el empleador tiene que participar activamente en el desarrollo del proyecto y aprobarlo. Y tal como les dije, debe conformarse un equipo de trabajo que involucre también al grupo postulante en el diseño y en el desarrollo del proyecto. Esta fue la idea de que en este equipo de trabajo esté el empleador, esté por otro lado la asociación gremial y que también hay un representante del grupo postulante para que participe en este diseño y desarrollo del proyecto. Este equipo de trabajo, recuerden, debe estar establecido en el convenio de trabajo que es necesario para que puedan postular en este llamado. Ahora, en el caso de trabajadores públicos o municipalidades, el Servio con cargo de recursos de asistencia técnica podrá contratar dichas labores para la ejecución del proyecto de arquitectura y proyectos técnicos o podrán ser ejecutados por este. Por eso es importante que ustedes, cuando formen este equipo de trabajo o cuando hagan este convenio de trabajo, tengan una relación fluida con el Servio, porque van a haber recursos de asistencia técnica para poder contratar estas labores. En el caso de empresas públicas o privadas, podrán contratar los servicios de una entidad que se encargue de estas labores, de contratación de obras, seguimiento y ejecución, pero no tendrán financiamiento con cargo a recursos de asistencia técnica, como en el caso de los trabajadores públicos o municipalidades. Deben presentar una carta firmada por el representante del empleador, el representante legal de la organización de trabajadores a que corresponde el grupo postulante y de una empresa constructora, en que se acredite que el proyecto que se va a presentar junto al grupo ha sido avalado y que está dentro del financiamiento disponible para la ejecución de este proyecto. Por lo tanto, hay un trabajo previo en que por lo menos debemos saber que este proyecto cuenta no solamente con la factibilidad técnica, sino con la capacidad de que la empresa constructora o alguien que después desarrolle el proyecto lo pueda llevar
acá. Por otra parte, hay un formulario de incorporación al proyecto para cada trabajador que esté incluido en la nómina de postulantes. Acá va a haber un grupo de postulantes y cada uno de estos trabajadores va a tener que declarar que conoce el proyecto y sus características. Por lo tanto, hay que trabajar en el proyecto y también difundirlo entre el grupo de postulantes para que cada uno de ellos efectivamente conozca el proyecto y cuáles son sus características. Y tal como les dije anteriormente, la nómina de postulantes podrá incluir hasta un 20% de trabajadores que no sean parte de la asociación gremial o del sindicato en el caso de una empresa privada, pero siempre y cuando sean trabajadores de la empresa, del organismo público o municipal, según corresponda al grupo postulante. Como les dije anteriormente, no se exige el certificado de aprobación de crédito que establece el decreto 1, y como siempre, en el tiempo pueden haber trabajadores que desistan de comprar, que se caigan en el grupo por cualquier motivo, se podrá reemplazar hasta un 30% de los trabajadores postulantes presentados, los que deben cumplir con los requisitos para ser seleccionados y con el ahorro correspondiente al tramo de precio de vivienda del reemplazado. Eso porque siempre los grupos, no siempre los que originalmente postulan en un grupo son los que llegan al final. Entonces, por alguna razón, se van del grupo, no quedan, y por lo tanto tenemos esta opción de reemplazo para hacer más flexible el grupo postulante y que los trabajadores puedan efectivamente acceder a la vivienda finalmente. Con respecto a la selección de grupos, bueno, cuando se postula al llamado, se postula el grupo con el proyecto. El proyecto tiene que ser aprobado por el CERP. Y una vez que está aprobado el proyecto, se efectúa la selección de los grupos asociados a dichos proyectos. A diferencia de otros programas, como en el caso del decreto 19 en que se selecciona el proyecto, acá, como en la modalidad colectiva, de postulación colectiva del decreto 1, se selecciona el grupo. El grupo que está asociado a un proyecto que está aprobado por el CERP, pero básicamente es el grupo el que se selecciona para que después ese grupo adquiera las viviendas del proyecto presentado. La selección se va a realizar conforme al orden de prelación que determina el puntaje del grupo hasta completar el total de los recursos del llamado. Ahora, ¿cómo se determina el puntaje del grupo? Bueno, se suma el puntaje individual, se suman los puntajes individuales que obtenga cada uno de los postulantes del grupo, los postulantes hábiles que quedan habilitados para postular, y eso se divide por el número total de postulantes. El resultado que se obtiene en el fondo, el promedio de puntaje, se considera el puntaje del grupo. Ahora, el puntaje individual del grupo se va a obtener sumando cada uno de los puntajes obtenidos de acuerdo a los grupos familiares, a la vulnerabilidad habitacional y a la antigüedad de postulación. Todos estos puntajes están en el decreto número 1 en su artículo 65. Por ejemplo, acá dejamos fuera lo que tiene que ver con el puntaje por mayor ahorro. Le dimos preferencia a los grupos familiares, a la vulnerabilidad y a la antigüedad de la postulación, porque puede que haya habido integrantes de estos grupos o trabajadores que hayan postulado varias veces al decreto 1 o al decreto 49 y ellos no hayan resultado seleccionados. Entonces acá se les va a reconocer esa antigüedad de postulación. Ahora, hay obligaciones del equipo de trabajo y del Servio para el seguimiento de los proyectos. El equipo o comité de proyecto va a estar obligado a cumplir con lo establecido en el convenio de trabajo que está suscrito y con lo indicado a continuación y que también está en la resolución 867. Deberán informar del estado de avance de las tramitaciones necesarias para el desarrollo del proyecto en forma periódica. Deberán comunicar al CERVO el ingreso a la solicitud del permiso de edificación a la Dirección de Obras Municipales, como también los avances en su tramitación. Esto pues teniendo un avance de cómo van los proyectos. Y deberán contratar la empresa constructora que se hará cargo de la ejecución del proyecto, que debe estar vigente en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio. Junto con ello, deberán avisar el inicio de obra de la ejecución del proyecto y también, a pesar de que no está acá, informar al Servio del avance mensual sin perjuicio de que el Servio verifique estos avances. Esto ya es cuando el proyecto está en desarrollo. Bueno, el Servio va a verificar que las partes han cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato de trabajo. Tendrá que verificar la información sobre el estado de avance de las tramitaciones para el desarrollo del proyecto.
tendrán que verificar el inicio de obras y en forma mensual su avance conforme a la programación entregada en la Carta GAN de acuerdo a lo establecido en el convenio de trabajo. Y por supuesto el cumplimiento de los porcentajes de avance de obra establecidos para el pago de las cuotas de un préstamo enlace que se le puede entregar a la empresa constructora si es que es necesario o si es que ésta lo solicita. El pago del subsidio, bueno, una vez que se desarrolla el proyecto, el subsidio se puede cobrar hasta 24 meses después o contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de recepción municipal del proyecto. Recuerden que para pedir un crédito hipotecario, para el pago del subsidio y para que haya una escritura de compra-venta, el proyecto tiene que estar, o las viviendas tienen que contar con recepción municipal. Entonces, a partir de la fecha de recepción municipal, hay un plazo de 24 meses para poder cobrar el subsidio. Se supone que como las viviendas están listas y están listos los trabajadores y los créditos deberían estar aprobados, los créditos hipotecarios, dentro de los 2 años deberán alcanzar. Que se da el crédito, firma la escritura compraventa, inscripción del conservador de bienes raíces, etc. Para el pago del subsidio deben contemplar lo que está señalado en el artículo 33 del decreto 1, que entre otras cosas implica la inscripción, verificar la inscripción de las prohibiciones, la escritura de compraventa o el certificado de dominio vigente a nombre del postulante, del beneficiario del subsidio, etc. Y en su artículo 35 se da las situaciones que no hay derecho a cobro del subsidio, como por ejemplo que las personas entre la selección y la firma de la escritura hayan adquirido una vivienda o hayan adquirido derechos sobre una, etc. Pero eso ustedes lo pueden ver perfectamente en esos artículos del decreto 1. El crédito hipotecario es de acuerdo con lo establecido en el decreto 1, que básicamente tiene que darle un banco o una mutuaria y que deben contar con seguro de gravamen e invalidez permanente o total o parcial, seguro de incendio con sismo y también un seguro de desempleo. En el caso del seguro de desempleo, tal como les adelanté anteriormente, el Ministerio subvenciona la prima de seguro hasta un cierto límite. Es decir, si esta prima no es tan onerosa, no es tan cara, prácticamente la subvención la cubre y el beneficiario no pagaría por este seguro. Y también tendrán el beneficio de la subvención al pago oportuno del dividendo para créditos de hasta 1.200 unidades de fomento y, como les dije, a la prima del seguro de desempleo. Este pago oportuno al dividendo es siempre y cuando la persona pague oportunamente y al día el crédito hipotecario. O sea, por ejemplo, hay bancos en que el dividendo se puede pagar hasta el día 10 del mes. Bueno, si la persona lo paga dentro de esos 10 días, va a tener derecho a esta subvención del pago oportuno del dividendo, que dependiendo del monto del crédito es de entre un 10 y un 20% del monto del crédito. Ahora bien, los que opten por o los que tengan una vivienda a través de este programa tienen ciertas obligaciones y prohibiciones que van a afectar esta vivienda. En primer lugar, la vivienda obviamente debe ser habitada personalmente por el beneficiario y su grupo familiar, por lo menos durante 10 años de adquisición al conservador de bienes raíces. Ahora bien, durante este plazo de 10 años, la vivienda no se podrá enajenar, es decir, vender ni celebrar acto o contrato alguno que importe sucesión de uso o goce, sea a título gratuito o oneroso, es decir, tampoco en este caso se podría arrendar. Entonces, no la pueden vender, no la pueden arrendar o ceder su uso y goce durante este plazo de 10 años. Excepcionalmente, el beneficiario podría vender esta vivienda o enajenarla, pero tiene que tener autorización del servicio respectivo, condicionado a que se restituyan todos los subsidios recibidos, o sea, el subsidio directo, o sea, las 1000 UF, 1200 o 1100 o 1200, o todo lo que se le ha pagado por la prima del seguro de desempleo y por la subvención al pago oportuno. Bueno, hay otras opciones que son de movilidad habitacional, que el servicio director puede autorizar la venta y la enajenación de esta vivienda sin requerir restitución, siempre que la vivienda sea transferida a un beneficiario del mismo programa que otorgó el subsidio al vendedor, o de un programa equivalente que lo reemplace en el futuro, o bien de un beneficiario de un programa de subsidio destinado a hogares
con mayor vulnerabilidad que la del vendedor, o que el vendedor destine el precio de esa enajenación a la compra de otra vivienda. Y todo un mecanismo ahí. Pero la idea es que los beneficiarios del programa adquieran sus viviendas y vivan en ellas por lo menos por un plazo mínimo de 10 años. Ahora, con respecto, si ustedes forman parte del, algunos de ustedes de estos equipos de trabajo y son parte del convenio de trabajo, tienen que considerar que, por ejemplo, si contratan la empresa constructora para que les desarrolle las obras, el Servio les puede otorgar a la empresa constructora un crédito de enlace. Y esto es que, suscrito el contrato de construcción por los representantes legales de los trabajadores, la empresa constructora que ejecutará el proyecto, se podrá otorgar un préstamo de enlace por un máximo de 36 meses. O sea, aquí tiene que el contrato de construcción estar suscrito por los representantes legales de la empresa o del empleador, los representantes legales de los trabajadores y con la empresa constructora. Y una vez que se inician las obras, se va a poder otorgar un préstamo de enlace por, como les dije, por máximo 36 meses. Y este préstamo de enlace no va a poder exceder el monto del subsidio correspondiente a cada vivienda del proyecto, y la empresa constructora tendrá que caucionar la correcta inversión y oportuna devolución del préstamo por boleta bancaria de garantía, un certificado de fianza. Esto también está establecido en la resolución para más detalles, esto es más general. Y lo importante, para cuando ustedes tengan que ver esto con la empresa constructora, es que la primera cuota será de un 20% al momento de que se acredite el inicio de obras del proyecto, lo que es verificado por el Servio, y después serán cuotas de una segunda cuota de un 40% una vez que se cuente con más del 25% de avance de obra, y una tercera cuota por el 40% restante, una vez que el Servio verifique que el proyecto cuenta con más de un 60% de avance de obra. Esto es bien importante que ustedes lo tengan claro, sobre todo si van a formar parte de este equipo o comité de trabajo que postule proyectos, ya sea ahora o en el futuro. Porque acuérdense que este programa ahora es piloto, pero la idea es que sea un programa que se quede, y por lo tanto el próximo año seguramente este programa va a venir, pero lo más probable es que con algunas más perfeccionado de acuerdo a la experiencia que tengamos en este piloto. Con respecto al crédito hipotecario, bueno, de la región acá hay una estable con Coquimbo Los Lagos, vamos a esta, pero la idea es que con los montos de subsidio del proyecto más los ahorros, el crédito hipotecario sea no más allá de 150 UF, y la idea es que las personas con la rebaja del dividendo, el pago oportuno, más o menos, o sea, nosotros estimamos, pero que el dividendo debería estar en torno a los 27.000 pesos, y que la persona con el pago oportuno, si paga oportunamente, va a pagar 22.000 pesos. Con la renta es bien referencial, porque se calcula en base al 25% del monto del dividendo, pero sabemos que los bancos, la renta mensual es mucho más alta. Pero por lo menos para que ustedes puedan ver de que el dividendo que pagarían no sería un dividendo tan oneroso, y eso es gracias, yo diría, al monto del subsidio, que es bastante alto. En el caso del tramo 2, para una vivienda 1.600 UF, con ahorro 70, subsidio de 1.000, deberíamos andar por un crédito hipotecario de 530 UF y de un dividendo aproximado de los 98.000 pesos, que con la rebaja oportuna quedaría como 83.000 pesos, siempre y cuando se vaya pagando el día del dividendo. Y ahí la renta sería del orden de los 400.000 pesos más o menos. Y para precios de vivienda de 1.800, 2.000, bueno, ahí está simulado. Para una vivienda de 2.000, por ejemplo, el dividendo a pagar sería 162, pero si paga oportunamente, el dividendo sería de 146.000 pesos, y la renta del trabajador tendría que ser del orden de los 650.000 o 700.000 pesos. Eso va a depender también de la evaluación que dé el banco, que ve otros factores y demás, como el endeudamiento de las personas, entre otras cosas, etc. Y yo diría que finalmente, bueno, tenemos este cronograma llamado. Se suponía que en el mes de agosto la difusión del llamado, como la estamos haciendo ahora, conversar con ustedes, con asociaciones gremiales, darle a conocer el llamado, cómo funcionaría.
La idea es que haya mesas técnicas del proyecto para el chequeo preliminar de los antecedentes de los postulantes. Aquí es importante la coordinación del Servio con el equipo de trabajo, y esto debiera darse hasta el 29 de noviembre del 2012. O sea, aquí es Servio, Ceremi, por parte nuestra, trabajadores, postulantes y sus empleados. Eso es el equipo de trabajo en el fondo. La fecha de cierre para la presentación de los proyectos y la nómina de los trabajadores postulantes es el 30 de noviembre. Aquí el equipo de trabajo tiene que jugar un rol que yo diría fundamental si quieren llegar a postular. No solamente en este llamado, sino también en llamados futuros. Y bueno, esta ya es parte nuestra. Nosotros vamos a habilitar la habilitación del ingreso a las familias de los proyectos a nuestro sistema. Se van a formular observaciones al proyecto por parte del Servio. Vamos a dar un plazo hasta el 27 de diciembre para subsanar esas observaciones del proyecto. Y una vez que estas se subsanen y hay una aprobación técnica, nosotros vamos a hacer la selección de los grupos postulantes, que debiera ser hasta el 20 de enero del 2023. Después con la selección nosotros publicaríamos la nómina de postulantes seleccionados de la selección en el diario oficial, y la idea es que el inicio de obras sea entre febrero y julio del año 2023. Y acá, como les vuelvo a reiterar, el equipo de trabajo, que está conformado por los trabajadores, la organización de trabajadores, por el empleador y sus representantes, y por por un postulante del grupo, es fundamental. Además, aquí también entra ya la empresa constructora. Eso sería en grandes líneas, en grandes rasgos, cómo operaría este programa de trabajadores, por lo menos este programa piloto. Y por supuesto, acogiendo nuestra experiencia en este llamado, para el próximo año pretendemos mejorar su operación y también recoger situaciones que se nos vayan presentando en este llamado y que por supuesto no tenemos previstas. Eso sería, Ignacio, con respecto a nuestro programa de trabajadores. Muchas gracias, Pedro. Ahora le pido que no abra los micrófonos para que viene la parte importante. Si quiere, deje de compartir para que nos veamos. Las preguntas yo escribí en el chat que levantaran la mano virtual esta del Zoom. Ya, Nora la tiene levantada de Antofagasta hace un rato, así que vamos a comenzar con ella. También a los compañeros que estaban en el Facebook Live, como no pueden hablarnos, les escribí, allá tenemos 50 personas conectadas en el Facebook Live, y también hay algunas preguntas que voy a ir leyendo para intercalarlas. Nora, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas, ¿me escuchan? Perfecto. Mira, dos consultas. Primero, veo muy difícil que nosotros como Antofagasta podamos cumplir con el tiempo para poder postular, porque hay que cumplir una serie de cosas, ver terreno, ver cantidad de postulantes, ver la calidad del postulante. Veo muy difícil. Es para poder ver una posible postulación a futuro, cuáles son las fechas que estiman ustedes. Y la segunda es que la cantidad de funcionarios que puedan postular. Por ejemplo, el gobierno regional tiene 120 funcionarios al día de hoy, por decir un ejemplo. Hay otras asociaciones que tenemos aquí en la región que tienen muchos menos socios que lo que estamos hablando. ¿Se pueden fusionar más de una asociación, entendiendo también que algunos no pueden tener el terreno y podamos compartirlo? Esas son mis consultas, gracias. Sí, mira, para serte sincero, por ahora el programa lo que contempla es que haya un empleador que ceda el terreno. Tenemos sí esa posibilidad que dices tú, tendríamos que evaluarla a futuro. No sé si alcanzaríamos a hacerlo para este llamado, pero sí a futuro ver esa posibilidad de ver de que sobre todo en las regiones, que varias asociaciones gremiales puedan juntarse, ¿ya? Y que alguien las coordine para ver el tema también del terreno. Yo creo que por ahora, como te digo yo, el programa está que hay un empleador y un aporte del terreno, porque hoy día, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿quién sería el empleador? Habría muchos empleadores, habría muchas asociaciones o varias asociaciones. ¿Cómo sería la conformación de los grupos? Entonces, es como medio complicado para este llamado, pero Claro. siempre
la puerta de poder modificarlo y yo creo que para un próximo llamado a futuro, el próximo año, no tengo fecha todavía, tenemos que ver cómo nos va con este llamado, poder incorporar ese tipo de requerimientos o cosas que nos han salido y que la verdad es que, claro, cuando pensamos el programa no se tienen contempladas. Claro, Jaime, yo les agradezco mucho. Lo que pasa es que acá en Antofagasta, en terrenos igual no son muchos. Nuestra ciudad es No, muy angosta y muy ancha. Ya estamos casi sí llegando conozco a a la alguien en comuna de Antofagasta. Mejillones. Sí. Entonces, para poder visualizar que cada una de las asociaciones nuestras pudiese tener un terreno, te digo que es tremendamente complejo, más No, considerando la cantidad de campamentos que se han instalado en lugares que no están habilitados. Entonces, el poder conseguir quizás un lugar, la única forma que lo podamos hacer va a ser fusionando algunos servicios. Entonces, sería súper interesante que ustedes lo pudieran ver. Así que muchas sí, gracias. mira, yo creo que es algo que tenemos presente. No sé si lo vamos a alcanzar a usar para este llamado, pero sí para un próximo llamado, sobre todo en regiones como en el caso de usted, hay otras también en el sur, de que no son muchos funcionarios. Entonces, un terreno, la idea sería que se juntaran varias asociaciones, que alguien les colocara el terreno, conseguir el terreno de alguna forma y que pudieran presentarse unidos en el fondo para postular este llamado. Ahí hay que ver y ¿Quién darle es una el vuelta. empleador ahí? Claro, y ver, definir ahí quién va a ser el empleador. Alguien podría ser de cabeza, alguien también podría ser de cabeza con el tema de quién va a juntar las asociaciones, quiénes van a ser las cabezas visibles. Entonces, hay que ir viendo todo ese tipo de detalles. Así que si tienen alguna idea, bienvenidas para que nos puedan dar más luces sobre el tema. Puede ser, disculpa Jaime, o si es que se llega a aprobar en algún momento alguna diferencia en la ley de esta descentralización, que los gobernadores queden a cargo de los servicios, podría ser la figura eventualmente que a futuro pudiera tomarnos. Podría ser, por eso te digo, hay que abrirse a todas las ideas. Podríamos decir que alguien se hiciera cargo del tema, o alguien en particular, un par de asociaciones, un par de institutos, qué sé yo, un par de servicios públicos, Con la y que propia NEF, pudieran acoger el resto. Pero eso, como te digo, tenemos que pensarlo más para que podamos implementarlo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Mira, antes de darle el pase a Sebastián Godoy, voy a leer una de las redes sociales. Dice Janet Ábalos Flores. ¿Cuál es el plazo de inicio y término del proyecto? El plazo de inicio del proyecto viene dado por la CAN, porque ahí el equipo de trabajo es quien va a tener que contratar las obras, contratar la empresa constructora que está en el registro del ministerio, y eso CAN que van a tener que hablar con la empresa es parte del proyecto. Por lo tanto, el proyecto tiene una ejecución X, ¿ya?, que va a estar dado por lo que ellos estipulen con la empresa. Ahora, un proyecto en general demora entre 18 o 24 meses en ejecutarse. Lo que sí es que nosotros pretendemos que una vez que esté seleccionado el grupo o que esté la selección, las obras en lo posible se inicien no más allá de julio del próximo año. Ok, gracias. Sebastián. Muchas gracias, Jaime, compañeras, compañeros que están conectados de distintas partes del país. Yo había escrito la consulta por el chat, pero igual yo creo que es importante hacerla en esta conversación, ¿cierto? Respecto de la realidad que tienen en este caso las Ceremis, como organismos desconcentrados que no tienen patrimonio propio. ¿Ya? En mi caso, yo soy dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Seremi Salud Valparaíso. Entonces, ¿qué opción habría, cierto, para gestionar, cierto, el terreno por parte del empleador, considerando esta realidad que las Ceremis no tienen, no pueden ya legalmente tener propiedad? Pero sí, por ejemplo, tenemos nuestros colegas que son de los servicios de salud, ya que son organismos autónomos y que sí tienen patrimonio propio. Ellos sí tienen, podríamos decir, podrían tener propiedades a disposición por parte del empleador, ya la institución. ¿Ya? Eso, y lo segundo es, respecto a este programa y a toda la política habitacional, ¿ya existe algún catastro o podríamos decir, alguna revisión de los terrenos fiscales disponibles donde se puedan desarrollar estos proyectos habitacionales? Porque en el caso de nosotros, región de Valparaíso, bueno, tenemos
los campamentos más grandes del país quizás han crecido en todas las regiones. Acá tenemos campamentos históricos en Viña, ¿cierto? Por lo tanto, es importante y es estratégico tener esa información de cuáles son los terrenos fiscales que tienen las características para poder desarrollar proyectos de construcción de vivienda. Ya, así que esas dos cosas, la propiedad. Bueno, la primera, sí, la primera, yo creo que ese catastro se está haciendo a través del plan de emergencia habitacional, que tenemos que catastrar todos los terrenos fiscales o terrenos que podamos comprar para poder desarrollar proyectos habitacionales. Esa es parte del plan de emergencia habitacional que ustedes han escuchado hablar, del cual inserto este programa y que se está implementando por el Ministerio, ¿no? Que se está llevando a cabo por el Ministerio, entre otras instituciones. Y con respecto a la primera pregunta, bueno, habría que ver, como digo, hoy día esas situaciones, por ejemplo, tenemos que considerarlas, no sé si para este llamado, pero sí de que ustedes, por ejemplo, como Ceremi, que no tienen, o la Ceremia en general, que no tienen patrimonio, a nosotros nos pasa lo mismo, como sector vivienda, puedan a lo mejor ser parte de un grupo de alguna, no sé, agrupación, de alguna institución de salud que sí pueda tener patrimonio y que sí pueda desarrollar. Yo creo que esa es una cuestión que tenemos que ver y que tenemos que precisamente poder estudiar y ojalá resolver, no sé si en este llamado, pero sí por un próximo llamado, para que puedan, para que este programa pueda, en lo posible, poder llegar a la mayor cantidad de trabajadores posible. O sea, en este tipo de situaciones las que nos han saltado y las que precisamente estamos tomando nota para poder darles una solución, pero una solución bien pensada para que puedan ser incorporados a futuro. O sea, no. Sí, bueno, justamente, bueno, ahí va a quedar la duda. Espero que obviamente haya muchos más llamados en el futuro y que vayan perfeccionándose justamente estos distintos elementos en virtud de estas conversaciones que sostenemos Así entre, es. podríamos decir, la política pública y las organizaciones de trabajadores Así y es. trabajadores del sector público. Claro. Ya, solamente agradecer la instancia y aprovechar de indicarles que esta misma política pública de vivienda, que podríamos decir, muy importante y que acá en nuestra región de Valparaíso también tiene historia, ¿cierto? Hay poblaciones obreras acá de distintas empresas, de sectores públicos, etcétera. ¿Ya? También cumple un rol sindical importantísimo porque nos obliga a nosotros como dirigentes y dirigentes a reactivar nuestro trabajo en virtud del bienestar, ¿cierto? En este caso habitacional de nuestros socios y socias, a ponernos al día, a organizarnos y a darnos un nuevo impulso de trabajo para nuestras organizaciones, para no quedar, ¿cierto?, en la histórica y la recurrente demanda, ¿cierto?, remuneracional, ¿cierto?, las discusiones de año a año de la mesa del sector público, etcétera, sino que pasar a reactivar nuestra organización con una política pública que está bien pensada y que obviamente es esperanzadora para muchos de nuestros compañeros y compañeras. ¿Ya? Así que agradecido y... Es que la idea acá es crear nuevas formas de acceso a la vivienda, no sé, ¿ya? Y precisamente esta es más de colectiva y que requiere una participación importante, tanto de trabajadores y empleadores. No sé si uno, yo creo que los dos son parte importante. Entonces la idea es que aquí la colaboración tiene que ser mutua. O sea, de hecho van a tener que compartir un equipo de trabajo, van a tener que coordinarse para ver el grupo, para ver el proyecto. La empresa va a tener, o el empleador va a tener que aportar el terreno. O sea, hay una serie de trabajos que hay que hacer y que tienen que ser compartidos y colaborativos. De otra manera, es parte de los pilares de este programa de trabajadores. Así que, bueno, y como les dije, es una experiencia piloto y por lo tanto de aquí tenemos que recoger muchas cosas que queremos implementar en los llamados futuros, que sea el del próximo año, los que ahora mismo. Ok, muchas gracias, Jaime. Quedan pocas consultas. Por acá, antes de darle la palabra a Isabel Milling, voy a leer del chat ya, de Herbert Urra, que participó de acá del Zoom, dice: personas que tengan un subsidio aprobado a la fecha, ¿podrán postular a este proyecto? Sí, mira, no está ahora en la resolución, pero estamos considerando esa opción. ¿Ya? No es oficial todavía, pero sí podríamos considerar la opción de que las personas que tengan un subsidio, que sean parte de las organizaciones, puedan ser parte de estos proyectos. Por supuesto, en ese caso, el subsidio que tengan, si es un caso un decreto 1, los montos subsidios se adecuarían a los de este llamado. Pero es algo que estamos estudiando y analizando para ver si podemos
modificar la resolución e incorporarla. Por ahora está en estudio. Muchas gracias. Isabel, Millen, por favor. Primero que todo, saludar a todos los que estamos aquí convocados. Bueno, yo pertenezco a Valdivia, soy del Hospital de Valdivia, pertenecemos al Servicio de Salud de Valdivia. Y yo creo que el gran punto de choque que tenemos, no de choque, sino que la gran problemática que tenemos la mayoría de las asociaciones es el terreno. Por lo menos nosotros acá en Valdivia no tenemos esa posibilidad de terreno, es algo muy difícil. De hecho, el hospital está buscando terreno para crear el próximo hospital. Entonces, menos nos va a considerar. Entonces, ese es el punto. Yo creo que la gran mayoría de las asociaciones, por lo que he estado escuchando y por lo que se ha comentado y se ha escrito, es lo del terreno, principalmente el punto, uno de los puntos. Y habría que ver, porque desde mi humilde opinión, nosotros somos empleados del Estado. Por lo tanto, yo creo que quizás bienes nacionales aquí tiene mucho que aportar y quizás mucho que decir. No sé si ustedes opinan o tienen alguna idea con respecto a eso. Eso sería mi consulta y mi aporte. Sí, no han llegado consultas sobre el tema, sobre el particular, y estamos viendo o vamos a ver cómo podemos solucionar el tema, sobre todo en regiones en que no hay terrenos y en que eventualmente vienen nacional o podrían conseguirse terrenos a través de otras instituciones o organizaciones o con otros financiamientos. Queremos ver cómo lo vamos a implementar, porque por lo menos considerarlo para próximos llamados, el próximo año. Específicamente como en el caso de Valdivia, en que no hay terrenos, o en otras provincias, Chiloé, creo, o Magallanes, en que hay escasez de terreno. Entonces ver la posibilidad de que cómo el grupo que postula, cómo la asociación que postula pueda de alguna manera obtener ese terreno a través de una gestión del empleador, no sé, para que puedan desarrollar un proyecto. Pero es un punto que tenemos pendiente y que lo tenemos recogido entre nuestras inquietudes para poder solucionarlo el próximo año. No sé si vamos a alcanzar en pero porque hay que ver la forma. O sea, uno la puede hacer rápida, pero generalmente esas cuestiones no resultan bien. Pues la idea es hacerlo calmadamente, o sea, pensarla, cosa que esa implementación que pensemos salga bien. Para que después no haya problemas, porque ahí hay toda una serie de cosas entre medias. O sea, que si hoy el Nacional tiene el terreno, pero ¿a quién se lo va a transferir? ¿Al grupo, a la asociación gremial, directamente al empleador? ¿Qué pasa si una Seremi no tiene patrimonio? ¿Quién podría tener el terreno? O sea, hay una serie de variables y factores que intervienen ahí. Pero es un punto que tenemos pendiente, que tenemos considerado y que ya nos han llegado como parte de las preguntas o de otras consultas que nos han hecho en otras oportunidades. Sí, porque también eso podría significar que, bueno, también como lo comentaron anteriormente, podría significar que quizás se pudiesen unir dos instituciones, como ustedes piden, con un mismo empleador. En este caso, bueno, ver por sectores o ver cómo poder hacerlo, porque quizás sí, compartir sería buena opción. Claro, por ejemplo, allá en Valdivia seguramente o en otras regiones que no son muchos funcionarios públicos, que no hagan mucho, tal vez ver esa posibilidad de que alguien aporte el terreno y ver la posibilidad de que esos grupos de postulantes de distintas asociaciones puedan ser un solo grupo. Yo creo que esa es parte de los desafíos que tenemos para adelante, para poder implementar, para poder hacer eso en realidad en materia práctica. Ya, muchas gracias. Okay. Bueno, la última pregunta para poder... Yo. Que 9 minutos levantó la mano Lixa. Sí, hola, muy buenos días, mi nombre es Lixa González, soy de la región de la Araucanía, represento la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, ANDIME, y bueno, la colega graficó una situación que ocurre en los ministerios,
pero es una situación más caótica, porque yo miraba la resolución, ¿no es cierto?, que hace este llamado la 0867, y que esto dura hasta, nosotros participamos como asociación de funcionarios en una reunión con el Ministerio de Vivienda acá, y uno de los temas que planteamos todas las asociaciones que estábamos presentes era el tema del terreno. Independiente de que la Seremi tenga la disposición, esto tiene que verse como Estado, con los ministros y los subsecretarios. Yo fui jefa de planificación en algún momento en este ministerio, y cuando hay terrenos del Estado demoran aproximadamente 2 o 3 años la ubicación del terreno, el alzamiento de la documentación. Es un proceso bastante burocrático, y al final termina firmando el subsecretario, ni aunque tenga la mejor disposición, la Seremi no podría. Entonces, en ese ámbito yo quiero plantearles a ustedes que deben de verlo a nivel subsecretaría, ministerio, para que conozcan de este proyecto primero, que todo se interioricen los jefes de gabinete, de los ministros, de los subsecretarios, y pueda verse con ellos la viabilidad de los terrenos, partir desde ahí, porque nosotros como asociación de funcionarios podemos tener la voluntad, podemos hacer el listado, y qué pasa si el subsecretario o la autoridad determina que es otra región, porque aquí en la resolución aparece la región de la Araucanía. Hoy día no tenemos terreno, primero que todo. Y lo otro, que va a ser un proceso más o menos de 2 a 3 años, porque son terrenos que adquiere el Estado. Y el Estado no sé si estará en condiciones de tener recursos. Y ahí tomo el guante que decía la colega, la compañera Isabel, diciendo de que Bienes Nacionales tiene muchos terrenos que son terrenos a lo mejor que podría poner a disposición de los ministerios. Pero eso tiene que verse desde Santiago, desde los ministerios y las subsecretarías, porque son al final los que firman, y es un proceso bastante largo. Yo fui parte porque aquí, para el Pabellón del Amor de Chile, había un establecimiento que se dio un terreno que era del ministerio, y ese proceso demoró aproximadamente 3 años, incluso se iba en el segundo mandato de Bachelet, se iba ya el Seremi y el subsecretario, y todavía no se resolvía el terreno, y fue un periodo de 4 años, imagínense. Entonces, el tema hay que conversarlo con los ministros, los subsecretarios y con Bienes Nacionales, porque Bienes Nacionales en el fondo es que nos va a facilitar todo este proceso, porque hoy día no contamos con terreno. Eso. Muchas gracias. Muy buena la propuesta. Muy buena la reunión. Me incorporé un poco tarde, estaba en otra reunión, pero yo valoro mucho esta resolución y esta posibilidad que se da para las asociaciones y sobre todo para los trabajadores y las trabajadoras que requieren de una vivienda. Hoy día somos clase media, estamos con una ficha independiente, las remuneraciones de nuestros asociados son súper altas y muchas veces no se condice con la realidad de su remuneración hoy día. Entonces hay que considerar todo ese tipo de factores, y el factor más grande que dice que el terreno, el empleador aporta el terreno. Entonces hay que trabajarlo con ellos para que nosotros como asociaciones tengamos también la mayor apertura de parte de ellos a facilitarnos los espacios y conversar con Bienes Nacionales para que esto sea más rápido, porque si no, este proyecto es al 2026, me decían, ¿o no? Este proyecto es al 2026, ¿o no? Sí. No, la idea es que sea una línea permanente además en el tiempo, así es Ya. que Si es permanente hay mayores posibilidades. Claro. Tomamos el punto, Isa, y espero que en la región de la Araucanía, la más linda de Chile, y en esa bella ciudad que es Temuco, se desarrollen muchos proyectos de vivienda. Se me salió lo temucano, perdón. No ya, puedo. muchas gracias. Ok, como nos queda poquito, Luis Badilla había levantado la mano y después le bajó, así que no sé si está pendiente. Y en el chat, Espinosa pregunta si es solo un beneficio para funcionarios o pueden sus hijos y cónyuges postular si ya tienen vivienda. No, es solo para funcionarios y dentro de las características que no tengan vivienda. O sea, se supone que son los trabajadores de la organización, de la asociación gremial, para que ellos puedan postular. Para ellos y su grupo familiar. Ahora, dentro del requisito es que no sean beneficiarios de un subsidio habitacional aplicado. O sea, vamos a ver si incorporamos a la gente que pueda tener subsidio a estos proyectos. Que eso, como les dije, está en estudio, pero la idea es que dentro del requisito es para
grupos familiares que no tengan vivienda. No hayan tenido No hayan tenido subsidio anterior ni aplicado a la adquisición de una vivienda o que tengan o que sean propietarios de una vivienda incluso adquirida sin subsidio. Ok, y antes que darle el pase a Luis, Isabel de CONADI dice: CONADI está descentralizado, concentrado en la región de la Araucanía, con 26 funcionarios. ¿Se podría postular en la 9ª región y conjugar con un traslado de un postulante? ¿Cómo un traslado postulante? Isabel, ¿estás conectada para que pueda...? Hola, soy Hola. yo, Isabel. Sí, se refería Jaime a que la CONADI está descentralizada, la Dirección Nacional se encuentra en Temuco, con 300 trabajadores aproximadamente. Acá en Santiago somos 26. Entonces, si alguien de acá quisiera postular, o sea, adquiriera el terreno y fuera de la Araucanía y hubieran algún interesado, cumpliera el requisito, se podría conjugar con el traslado, digo yo, porque si es por 10 años donde tiene que estar ubicado el postulante, estamos hablando quizá en el futuro. A eso voy yo porque estamos descentralizados. Sí, sí, pero Total, ahí... son 450 funcionarios aproximadamente a nivel país. Claro, lo que pasa es que tendrían que vivir en la región de la Araucanía, o tendrían que trasladarlos para allá para ser parte del proyecto. Porque Es que eso digo, si somos 26 y hubieran 2 interesados acá o cumplieran el requisito, esos funcionarios podrían ser eventualmente posibles traslados hacia allá, porque si el proyecto sale aprobado en un minuto, eso voy, o de otras regiones, digo yo. Eso tendrían que verlo ustedes como empleador, porque los trasladen a Temuco para que ejerzan sus funciones allá y puedan participar del proyecto. Porque la idea no es que la casa esté allá y no se habita, o sea, la idea acá es que efectivamente ellos puedan, se haga el proyecto, se adquiera la vivienda y que la habite el beneficiario con su grupo familiar. Sí, es que yo lo comento porque si en el caso yo, por ejemplo, si quisiera cumplir el requisito de postulante y CONADI tuviera el terreno, cumpliera todo, yo podría ser una parte de ese, por decirlo, un comité, ese grupo, y tendría que yo en un minuto, si sería favorecida, trasladarme allá. Claro, tendrías que trasladarte hacia Temuco. Me refiero si eso no está en la resolución, como dice usted, o no se Pero consideró. podría incorporarse en el convenio de... ¿Qué cosa? En el convenio de trabajo. Claro, que esa es una causal que, o sea, es una condición que podría incorporarse en el convenio. Entre trabajadores, ¿verdad? Empleador. Pueden haber condiciones especiales que hay que negociar. Y aquí sería una condición sumamente especial, porque el proyecto estaría en una región determinada donde a lo mejor no pertenecen todos los trabajadores y ahí todos los funcionarios, y ahí habría que ver también si efectivamente se requiere el desempeño de esas funciones de esa región. O sea, también ahí el empleador tiene algo que decir. Entonces, claro, es un tema como harto más interno. Pero no hay nada que no se pueda conversar. O sea, hay que verlo. Ya, muchas gracias. También gracias. Leo una y después le damos el pase a Luzmenia y de ahí ya vamos terminando por el tiempo que llevamos. Daniela Varas dice: buenos días desde la región de Coquimbo. Consulta, ¿se podría solicitar un terreno municipal o solo de bienes nacionales? A ver, lo que pasa ahí es que el terreno tiene que ser aportado por el empleador, por lo tanto, ya sea el municipio o bienes nacionales, tendría que transferirle el terreno o cederle el terreno al empleador para que esto posteriormente lo puedan ceder después a la asociación gremial y ser traspasado posteriormente la compraventa a los trabajadores. Ok, gracias. Luzmenia, por favor. Sí, acuérdense que es el empleador el que tiene que aportar el terreno. Tanto, si ahí la municipalidad tendría que ser el terreno o bienes nacionales directamente a ellos. Por lo menos así está en este llamado. No sea futuro, como digo, podemos pensar otras formas de que esos terrenos puedan pasar directamente, pero por ahora en el llamado es el empleador, en este llamado especial, en este llamado piloto,
es el empleador el que tiene que aportar el terreno para cederlo a título gratuito posteriormente a los trabajadores. Ok. Luzmenia, Ángelo y Hola. ahí ya. Quería saludar a todos los presentes. Mi consulta es la siguiente. Nosotros trabajamos en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que es directamente del gobierno, y yo creo que va a ser como casi imposible tener un terreno, no tenemos para jardines, menos vamos a tener para las funcionarias. Entonces yo creo que eso no va a funcionar dentro de nuestra institución para hacer postular a las chiquillas. Y siendo un terreno de conservador de bienes y raíces de estos de la municipalidad, nosotros no podemos accederlo porque tendría que ser la JUNJI quien solicite el terreno. ¿Es así o no? Así es, o sea, en este llamado, por lo menos especial, tendría que ser, el terreno tendría que estar a nombre de la JUNJI, tendrían que traspasar el terreno a la JUNJI para que en ese terreno se desarrolle el proyecto para que ustedes como asociación gremial de su sociedad puedan hacer la postulación. Otra consulta. Como le dije, no sé, a futuro podemos considerar otro tipo de ver este tema de los terrenos que es bastante crítico, sobre todo para nosotros como funcionarios públicos, pero por ahora en el llamado está así. Ahora, a futuro, evidentemente, esto dependiendo de nuestra experiencia, esto puede ir cambiando también, por la forma de cómo accedemos a terrenos para el desarrollo de proyectos. Pero por ahora tendrá que ser la JUNJI la propietaria del terreno. Claro, porque como decía la colega, nosotros no somos funcionarios de gobierno, pero no tenemos un gran sueldo. Pero sí, claro, sí tenemos la ficha social muy alta. Muchas compañeras han accedido al concurso que siempre se hace a las casas, pero no han podido quedar, no sé, debido a que son madres solteras, con hijos, y no han quedado en las postulaciones. Entonces ese es nuestro problema, que la ficha social es muy alta. Bueno, pues como te digo, acá está establecido los precios de vivienda y los temas de registro social de hogares, por lo tanto ahí tendrían que ver y usted de alguna forma caracterizar o ver quiénes podrían postular si desarrollan un proyecto y a qué tramos de vivienda. Otra consulta que me hacen es debido a que si, por ejemplo, una colega ya tiene su casa por subsidio, ¿habrá alguna posibilidad de que creen un proyecto para mejorar el subsidio ya realizado? Ay, no entendí la pregunta. Mire, lo que pasa es que ella tiene un subsidio, tiene una casa. Tiene una casa, pero quiere postular al mejoramiento, que tampoco han quedado, al mejoramiento del cierre, todas esas cosas que se hacen, pero no pueden postular. Pero es que ese es un programa que aparte de la línea de vivienda, que aparte de este programa, tendría que efectivamente postular a los programas de mejoramiento que están establecidos en nuestros decretos. Ok, muchas gracias. De Estén nada. bien. Ok, quedan dos consultas y ahí ya cerramos. Sí, Ángelo Moreno primero y después Noemi Belmar. Hola, buen día a todos. Disculpe, Jaime, ¿se te puede escribir por correo? ¿Puedes anotar en el chat el correo para escribirte consultas? Disculpen. Sí, pero Ignacio, cuando mande la presentación, puede ir mi correo ahí en la presentación. Ok. ¿Ahora sí? Sí. ¿Aló? Hola, hola, buen día. Ángelo Moreno por acá, dirigente Anfura Antofagasta, Sename. Quería hacer una consultita respecto a si esta reunión habría la posibilidad de que se pueda replicar en algún momento, porque si ustedes logran ver, hay muchas personas que no pudieron ingresar porque la plataforma solamente tiene tope como 100 participantes solamente, y yo puedo ingresar a la mitad de la reunión y en realidad estoy un poquito perdido. Entonces, quería ver si habría la posibilidad de que se pudiese replicar esta reunión en un futuro. Yo creo que sí, es cuestión de que Ignacio ahí se coordine con mi jefa, que en realidad yo estoy representando a ella, pero además la presentación está grabada, tengo entendido, así es que independiente de eso también pueden acceder a ella a través de la grabación.
Ya, y esta Pero si es grabación, necesario, perfectamente puede coordinarse otra reunión. ok, esta grabación va a ser llegada a nosotros por correo, o ¿cómo la podemos ubicar? Igual que en otras charlas, va a quedar radicada, la bajamos, después la vinculamos a alguna plataforma de YouTube para que sea permanente en términos de la disposición. ¿Ya? Y con Carlos, que es el que maneja la plataforma del Facebook de la NEF, a ver si la podemos traspasar para allá, porque por la urgencia la vinculé al Facebook personal, ¿ya? Para que quedase grabada y que quedase en la nube, y ahí donde tuvimos 50 personas también siguiéndonos en paralelo. Pero después llámame, Ángelo, y lo conversamos para no retrasar las consultas de lo que estamos. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Sí, Noemi, por favor. Noemi. Hola, buenas. Disculpen el ruido ambiente porque están justo en una pausa saludable acá en mi servicio. Bueno, yo soy Noemí Belmar, soy presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Presidencia de la República. A mí me parece muy interesante este proyecto. No obstante, me genera, al igual que los otros dirigentes, muchas dudas con respecto al tema del terreno. Porque claro, en la teoría efectivamente es un proyecto que se puede llevar a cabo, no obstante requerimos necesariamente que el empleador nos apoye con el tema del proyecto. Entonces, en ese sentido, quería hacer las consultas pertinentes al expositor con respecto a qué voluntad política podemos visualizar en relación a esto, porque nosotros podemos plantear a nuestra autoridad, en este caso a mí, la Presidencia de la República, la posibilidad de que ellos gestionen un terreno, lo gestionamos nosotros, lo hacemos a través de bienes nacionales, empezamos a ver nosotros ese tipo de gestiones, porque a mí me resulta muy, muy complejo pensar en que nuestros empleadores, con las dificultades muchas veces que tenemos como sindicatos y asociaciones de funcionarios, de que muchas veces nos escuchen en las cosas como más mínimas, poder plantear la posibilidad de que se nos otorgue un terreno o se hagan las gestiones correspondientes para aquello. Entonces ahí tengo mis dudas con respecto a qué dirá el decreto, específicamente sobre la responsabilidad que tiene el empleador en este sentido. Y quisiera que me apoyaras en eso respecto, insisto, a la voluntad política que exista de parte de las nuevas autoridades para que efectivamente nosotros podamos hacer ese trabajo. Bueno, como yo les dije, el tema de los terrenos, sobre todo para el caso de los funcionarios públicos como nosotros, nos ha saltado por las dificultades que tendrían para poder conseguir un terreno. Por lo tanto, es una inquietud que nosotros ahora tenemos recogida, y tenemos que ver la forma de cómo hacer que ustedes como organizaciones gremiales puedan acceder a este tipo de terreno, ver la forma en que se puedan coordinar a través del ministerio. Así que esa es también una subida que tenemos que hacer a nuestras autoridades. Pero la idea es que de alguna forma recoger estas inquietudes y, como ya ha salido acá como pregunta, y ver la posibilidad de que ustedes puedan o se les puedan transferir terrenos de la forma más, diría, rápida posible y más ágil. Porque efectivamente el tema de los terrenos, y para la redundancia, es un tema, sobre todo para nosotros. Ya hemos visto que incluso en el sector privado ha sido medio complicado. Entonces nosotros, como asociaciones gremiales o asociaciones de funcionarios, como dices tú, la verdad las cosas es que no tenemos como acceso a eso, y ahí las autoridades tendrán que apoyarnos para poder tener acceso a esos terrenos y ver la forma de cómo. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo y ver cómo involucramos bienes nacionales o algunas otras instituciones públicas que puedan tener terrenos que se puedan ocupar y traspasar a las organizaciones gremiales o a los trabajadores para poder desarrollar este programa. Disculpa, ahí me gustaría también agregar, insisto, en el tema de la voluntad política. O sea, ANEF también va a hacer conversaciones, va a hacer mesas de trabajo con respecto a este tema para que efectivamente la autoridad se comprometa a apoyarnos en esto, porque efectivamente todas las organizaciones sindicales tienen la posibilidad de acceder a este beneficio y este subsidio, y me parece fantástico que lo podamos hacer, pero todos vamos a querer hacerlo. Y yo creo que, tal como dicen, los recursos son escasos y las necesidades son muchas. Yo creo que exactamente nos va a pasar lo mismo con este programa, porque ¿qué podemos hacer nosotros específicamente, el rol concreto que vamos a tener que hacer nosotros como para adquirir estos terrenos? Si todos vamos a estar en la misma línea, todos vamos a querer, como asociaciones de funcionarios, querer ese beneficio para nuestros asociados.
Entonces, en ese sentido, insisto, tiene que ser una escala mucho mayor que más allá de las conversaciones que nosotros podamos tener con nuestro empleador, una conversación más política, sindical, con respecto a este tema. Y eso puede ser dado también a través de la NEF para que haya una voluntad política de apoyarnos en este tipo de solicitudes. Insisto, la pedida tiene que ser mucho mayor y no solamente desde las bases. A eso me refiero específicamente. Perfecto. Recogido el punto. Ignacio tiene que... Ok, muchas gracias. No hay ninguna otra mano virtual levantada, entonces solo la última pregunta que llegó escrita y ahí estaríamos cerrando la actividad. Escribe Patricia Ruiz, ella es de FONASA, y la pregunta es, ¿qué pasa si en el proceso ya desvinculan al trabajador? ¿No? O bien si había recibido la vivienda, ¿es condición, por lo tanto, mantener la lógica de ser funcionario? Porque si está, la preocupación es, estamos a puerta y lo desvinculan. Y había una escrita que decía también con el tema del jubilado. Y con eso ahí estaría, para hacer las palabras de cierre. Mira, si ya tiene la vivienda, ya la tiene, ya la adquirió y postuló en el programa, así que es difícil que se la podamos quitar. O sea, no. Ahora, si lo desvinculan, ahí hay que ver cuándo, o sea, hay que ver en qué momento, en qué etapa, etcétera. Y ese trabajador, dependiendo de la etapa, tendrá que ser reemplazado. Ok. Y Aníbal, acá dice que no puede levantar la manito, pero está presente, así que Aníbal, y ahí sí cerramos. ¿Aníbal? A ver, la leo. Hola, hola. Ahí está. Aníbal. Sí, bueno, lo que escribí yo aquí en el chat, ¿no? Bueno, primero que todo decir que yo entré casi al último por el tema de la capacidad de ingresar acá. Estaba superada la capacidad máxima y logré entrar hace poco. También es importante tener alguna información donde va a estar puesto esto para poder verlo entero de un principio. Y lo que, no sé si se habrá hablado lo que voy a exponer ahora, ¿no? Hacia atrás tengo desconocimiento, pero sería importante también que, no sé, en el caso del director del servicio, ¿cierto? El jefe máximo del servicio, que es el que tiene que tomar decisiones de estar cediendo algún terreno. Lógicamente, yo creo que muchas veces por miedo a poder meterse en la pata de los caballos, ¿no? De infringir algún tipo de normativa, no sé. Por ese miedo, muchas veces a lo mejor no va a querer ceder ningún terreno porque no viene ningún tipo de algún tipo de circular, ¿cierto? A nivel presidencial, no sé, hacia, que explique o que diga cuáles son los pasos a seguir para esto. Entonces, también sería importante eso, porque yo creo que no creo que un jefe de servicio vaya a escuchar a un presidente de una asociación y le diga, oiga, sabe que sea el terreno, y por miedo no va a querer hacerlo tampoco. Entonces, eso sería mi aporte. Gracias. Perfecto. Okay, sí, Rodrigo, acá está, como en esta reunión, todo el trabajo de difusión también por parte nuestra como ministerio, como Servio, como Ceremi, para ir no solamente acá en la región metropolitana, sino que también en regiones, para ir subsanando, viendo este tipo de situaciones. Ok, entonces, ahora sí, perdón, y Betty Larenas había preguntado qué pasa con los jubilados. ¿Ya? Y ahí sí estaríamos, y claro que le vamos a escribir a su jefe para poder hacer una nueva reunión, porque hay hartas inquietudes y con mayor difusión vamos a tener una mayor inscripción, y ahí vamos a usar la otra plataforma que tiene una mayor capacidad. ¿Ya? Así que Jaime, en nombre de la NEFA y el rol que me corresponde de la vicepresidencia de capacitación, gracias por la disposición, por el tiempo. Sé que vamos a cortar, y algunos se van a acordar y decir, hoy deberíamos haber preguntado esto, pero como lo más probable, no me imagino que su jefe no nos va a decir que no, para poder replicar y hacer una versión 2.0.
Hay varios colegas que están preguntando sobre ambos documentos, la resolución 867 y la presentación, ¿ya? Para que una vez que me la puedas compartir para poderla bajar, disponibilizarla en la propia página de la ANEF, ¿ah? Porque puede haber bastante interés, o sea, hay bastante interés. Así que eso por mi parte. En nombre de José Pérez, presidente de la ANEF, no puede conectarse para dar las palabras de cierre, porque está en una reunión con el director nacional del Servicio Civil, en temas vinculados a los desafíos que tenemos como organización. Así que en su nombre también les doy las gracias por su... Muchas gracias a ustedes y gracias. Espero que haya quedado algo medianamente claro. Con Marcela aquí tratamos de hacerlo lo mejor posible. Así es que más para ustedes que son colegas nuestros en esta función pública. Así que muchas gracias a ustedes por la convocatoria, por las preguntas, por la participación. Gracias, Ignacio, por todo y disculpa los atrasos que... Muchas gracias. Así que muchas gracias y que estén bien. Hasta luego. Gracias. Confenac Valdivia agradece a la invitación. Chao, chao, gracias. Araucanía también.